alto lugar santo para entrar al lugar santísimo. Habíamos dado también una serie de temas que era del altar, del tabernáculo, recuerdan, ¿verdad? De lo que era el alto lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Del arca, la presencia de Dios. Digo, eso fue una serie de temas. Dimos una serie de temas que tenían que ver con la Navidad, ¿verdad? Todo lo que eran las fiestas paganas y la Navidad y todo eso, ¿verdad? Y ahora, hace ya varias semanas, hemos venido hablando, hermanos, de lo que es el arrebatamiento, ¿verdad? Vimos el tema de qué era el rapto, vimos el tema de qué era el abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Que qué pasaba después del rapto, ¿verdad? Que nos íbamos, ¿verdad? Al tribunal de Cristo, el doble arrebatamiento. Y la semana pasada creo que estuvimos hablando de las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, en esa línea del tiempo, hermanos, tengo que hacer esa línea del tiempo. En esa línea del tiempo tenemos que ver, hermanos, que está los 150 días de la pre-tribulación. Ya la iglesia no está, porque dice que de los abismos salen seres como langostas que van a atormentar a las personas, a los moradores de la tierra, y que van a atormentar, y que los hombres en ese tiempo van a buscar la muerte y no la van a hallar, hermanos. Y la muerte va a huir de ellos, ¿verdad? Y empieza la tribulación, después la gran tribulación, después el trono blanco, después el milenio en Cristo, y después cuando sueltan otra vez al diablo, hermanos, y se da la guerra de Gog y Magog. Entonces son diferentes temas que, vuelvo y repito, en una hora no se pueden dar, hermanos. Entonces tenemos que hablar de la tribulación, de la gran tribulación, de esto, el milenio en Cristo, la vida eterna, todo eso, hermanos, que es después del rapto. Tenemos que hablar del reino de Dios. Hoy me hacen una pregunta que había en el cielo, ¿verdad? ¿Qué había en el cielo? Tenemos que investigar qué hay en el cielo. Y tenemos que hablar de lo que va a pasar en la tribulación, en la gran tribulación, ¿verdad? Del espíritu del anticristo, la manifestación del anticristo, el perfil del anticristo. Esos temas los habíamos dado cuando estábamos en pandemia. Están en videos, hermano, hay que retomar. Yo sé que algunos o muchos lo vieron en video, pero hay que retomar todo eso, ¿verdad? Buscar el perfil criminológico del anticristo para saber sus conductas, su psicología y ver todo eso. Pero, hermanos, recordando siempre qué doctrina ebenecer. Vea qué tremendo, hermano, lo que dice este pasaje: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero dice que el fundamento de apóstoles y profetas, y lo hablábamos, creo, el miércoles con Gaby. Hablábamos con Gaby, con Tamara, y sí, fue el miércoles pasado, y de aquel pasaje que los jóvenes, los viejos, los siervos y las siervas, en el final de los tiempos, al venir un derramamiento del Espíritu de Dios, iban a haber visiones, sueños y profecías. Y que eso era algo que estaba en el libro de Hechos 2, pero también está en Joel 2. ¿Sí saben de qué estamos hablando? Y en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu, ¿verdad?, sobre toda carne. Pues los jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán visiones, y los siervos y las siervas profetizarán. Eso está en Hechos 2, pero también está en Joel 2. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Y por qué es doctrina para nosotros? ¿Por qué es doctrina? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? Nadie. ¿O sí? Bueno, te voy a decir por qué. Algunos sabrán, algunos saben. Porque la doctrina tiene que estar basada en apóstoles y en profetas. Quien escribió en Joel 2 esa profecía, fue el profeta Joel. Y esto es lo que dijo el profeta Joel. Hasta una canción hay. Fue escrito en la Biblia por un profeta y fue sellado, firmado y avalado, hermanos, por un apóstol en el libro de Hechos.
un apóstol. Entonces, ahí vemos cómo la doctrina está basada en apóstoles y profetas. No sé si me voy a entender. Por eso es que hemos hablado en Apocalipsis y hemos hablado de todos estos temas que hemos estado hablando. Vemos que Apocalipsis va de la mano con Daniel. ¿Por qué con Daniel? Daniel es un profeta del Antiguo Testamento, un profeta. Y en Apocalipsis, que enseñó y firmó todo lo que Daniel profetizó, fue un apóstol. Entonces, la doctrina está fundamentada en apóstoles y profetas. No sé si me voy a entender. Eso es muy importante, ¿no? Para saber qué es doctrina y qué es sana doctrina, y que no nos están metiendo gol, como decimos otras veces. Amén, hermanos. Entonces vamos a hablar hoy de la tribulación. ¿Por qué la tribulación? Porque en eso que hago, ¿verdad? La iglesia se va en un arrebatamiento. ¿A dónde va? Al tribunal de Cristo. Se da un doble arrebatamiento. Los que llegan a la estatura de la iglesia novia, dice que son arrebatados para Dios y para su trono, pero la mujer que no llega a la estatura para ir a la boda del Cordero va a tener que viajar aquí a la tierra, ser sustentada por 1260 días, que son 3 años y medio. Y empieza la tribulación. La tribulación y la gran tribulación. Vamos a ver si la otra semana tal vez hablamos un poquito de la gran tribulación, que es un poquito más fuerte. Porque aquí es puro engaño, pura mentira, pura trampa. Pero la gran tribulación, el enemigo se quita la máscara, le dice a Israel: yo no soy el Mesías que ustedes están esperando, los engañé, léelo. Y se desata la ira en contra del pueblo de Dios llamado Israel. Porque recordemos que esto de la tribulación y la gran tribulación son 7 años, 7 tiempos, 7 días. Por eso se le llama la semana 70 de Daniel. Amén, hermanos. Y es para Israel. ¿Por qué Daniel? Porque Daniel pertenecía al pueblo de Israel. Por eso se le llama la semana 70 de Daniel, o se le podría decir la semana 70 de Israel, perfectamente, o el pueblo de Israel. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la tribulación. ¿Tania? Amén. ¿No oramos, va? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, papá, que tú hables, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Y como decía Gaby, papá, para el pueblo correcto, Señor, una palabra correcta, Señor, en el tiempo correcto, papá, por favor, Señor, porque sabemos que los tiempos, Señor, que se están aproximando y que ya estamos, Señor, en los últimos tiempos, Señor, serán tiempos difíciles, Señor, pero estamos siendo equipados, Señor, catartizados, estamos siendo, Señor, edificados en el fundamento, Señor, apostólico y profético, Señor, para irnos contigo, Señor, para no pasar esto, Señor, para ser dignos de escapar, Señor, de las cosas que vendrán para los moradores de la tierra, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y a mí es que es tremendo, hermano, pero estos temas no es tema para nosotros, no es tema para la iglesia. La tribulación y la gran tribulación, hermano, no es para la iglesia. Así como el infierno y el lago de fuego fueron creados para Satanás y sus ángeles, no para las personas. Pero que hay personas que van a tener que ir ahí por chutes, diría el apóstol Sergio, por metiche. Igual es la gran tribulación. No, eso no es para la iglesia, ni para meterle miedo a la iglesia, porque la iglesia no debería pasar. Va a pasar por todo lo que hemos hablado, de que no se guarda, no se cuida, no limpia su vestidura. Pero la tribulación, vuelvo y repito, no es para la iglesia y no es jugando, hermano. Vean lo que Jesús dijo en su Apocalipsis. La vez pasada hablamos de ese tema, el Apocalipsis de Jesús, Mateo 24, creo que fue una serie de temas también que dimos. Está Apocalipsis de Juan y está el Apocalipsis del Señor Jesucristo, Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, ni siquiera tribulación, gran tribulación. Esto que estamos pasando, principio de dolores, hermano. Principio de dolores. ¿Han visto cómo se están inundando las calles, hermano? No solo en Costa Rica, a nivel mundial se están inundando.
Personas están perdiendo los carros, hermano, literalmente por las inundaciones. Y por lo dice la Biblia que como los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Inundaciones. Bueno, por lo menos no va a ser destruida la tierra por agua en su totalidad. Pero el que está siendo destruida por agua está siendo destruida por agua. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con aquel bus, hermano? Donde murieron 9 personas. Tremendo, hermano. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, bajemos la lupa a eso. El diluvio queda corto. ¿Qué se acuerda? ¿Qué es lo primero que se venga a mente a usted de tribulación que ha pasado el mundo, hermano? El holocausto, la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con Hitler y todos sus secuaces, hermano. Eso fue fuerte, hermano. La bomba de Hiroshima y Nagasaki, hermano. O sea, eso no fue jugando, hermano. Lo de Chernobyl, eso. Cositas, hermano. Que el Titanic es cualquier cosa. Lo que pasó a la gente del Titanic. No ha habido, ni habrá jamás tribulación más grande que esos 7 años, hermano. Y hay gente, y hay personas de las iglesias que dicen, yo creo que me voy a jugar, yo creo que me voy a quedar. Hermano, no se la juegue, hermano, no se la juegue a quedarse. No es simplemente ir y dar la cabeza, no. Apocalipsis 9, la vez pasada lo estudiamos. Seres del abismo van a salir, lo acabo de decir, van a atormentar a los hombres van a desear la muerte y no la van a encontrar, hermano. Fuerte. A tal punto, hermanos, que a ese mismo pasaje más adelante dice que si en aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero que por causa de los escogidos, ¿verdad? Los días van a ser acortados. Amén, hermano. Entonces es la semana 70, Daniel dice, 70 semanas están determinadas, impuestas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo, hermanos? No es la iglesia, el pueblo de Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál santa ciudad, hermanos? Jerusalén. La ciudad santa, Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hay demasiado, hermanos, que sacarle. Cada frase de esas es un tema diferente, pero lo que quiero enfocarme es en la semana 70, donde dice 70 semanas, porque va lo que dice el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, o sea, desde que se restauró hasta el Mesías, Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pero vea que dice de 7 semanas y 62 semanas. Si usted suma eso, ¿cuántas semanas le dan? 69. Ahí quedó. Y se le puso pausa a Israel. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios y formar parte de la iglesia. Entonces le ponen una pausa a Israel, dejan a Israel ahí, ¿verdad? Y empieza un trato, hermanos, para la iglesia. Pero en el momento que la iglesia se va, le quitan la pausa a Israel y viene el trato para Israel en la semana 70, de lo que estamos hablando. Amén, hermanos. No sé si me voy a entender por ahí. Otro día, como hace, pues le bajamos la lupa a eso. Vean lo que dice en cuanto a la pausa, esa que les estoy diciendo que le pusieron a Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido o ha pasado a Israel endurecimiento en parte. O sea, le pusieron una pausa, los endurecieron. Porque, hermano, lo que hicieron fue fuerte. ¿Y por qué ha pasado todo lo que ha pasado? Ellos mismos dijeron, la sangre de este inocente de Jesús sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y vean todo lo que ha pasado en Israel y que eso que Dios los ha guardado. Pero el holocausto iba dirigido para Israel. Pero bueno, endurecimiento en parte, o sea, una pausa en parte, pero
hasta que haya entrado el último de los gentiles, de los salvos. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Israel, pero somos cristianos porque creemos en Cristo. Cuando entre el último, ¿quién será ese último, hermanos? Qué privilegio, ¿no? Como el ladrón en la cruz, ¿no? Cuando el último acepte a Cristo y se venga el arrebatamiento, le quitan esa pausa a Israel. ¿Cuándo? Cuando entre entrado la plenitud o el último de los gentiles sea salvo. Ahí se viene el rapto y se viene el trato para Israel. Para Israel, para las naciones y para la iglesia que no dio la talla y que tuvo que devolverse del tribunal de Cristo. Aquí lo dice. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí en Arabeste. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, nación y lengua. De Israel, las naciones y los chutes de la iglesia que se quedaron cuando no tenían que quedarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Vuelvo y repito, pausa, trato a la iglesia de 2022 años, en cualquier momento nos vamos con el Señor, le quitan la pausa a Israel. ¿Y qué pasa? Luego de que quiten esa pausa, todo, qué tremendo ese todo, hermanos, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Hay una promesa, hermanos, para Israel. Hay una promesa para Israel. Y Dios va a cumplir esa promesa sobre ese pueblo. Amén, hermanos. Entonces, lamentablemente habrá iglesia que se va a enfrentar a la manifestación del anticristo. Ahorita nos estamos enfrentando al espíritu del anticristo, pero no al anticristo como tal. Ya está operando, así dice la Biblia, está operando ya la manifestación del anticristo. ¿Cómo? Buscando, hermanos, cómo hacer un caos para después presentar el orden. Es que el padre es mentira, hermanos. Él es el que hace el desmadre, tira la piedra, esconde la mano, hace un alboroto, hace un caos, y después él va a venir a querer, pretender poner paz y seguridad del caos que él mismo provocó. ¿Sí? Entonces ahorita está la manifestación del anticristo, pero el enemigo como tal no se ha manifestado. Se cree que se anda por ahí, ya anda por ahí, ¿verdad? Y hay varios sospechosos, diría nuestros apóstoles, hay varios sospechosos, pero todavía no se puede decir quién es. Pero ¿saben qué es lo más tremendo, hermanos? Que Israel está esperando su Mesías. Israel está esperando al Mesías. Ellos no creen que Cristo fuera. Entonces, el que usted vea muy cerquita de Israel, prometiéndole a Israel paz, prometiéndole a Israel seguridad, y el que usted vea por ahí, ese es sospechoso, ¿no? Ese es sospechoso. Recordemos que es el anticristo, una figura política, ayudado por una figura religiosa que es el falso profeta. Entonces está el diablo, la bestia y el falso profeta. Creo que por ahí traigo un pasaje de eso. Pero bueno, a Daniel, vean lo que le dijeron a Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Ha aumentado o no ha aumentado la ciencia? La tecnología, las redes sociales, los celulares, un montón de cosas, hermano. Ahora sí podemos entender aquel pasaje que dice: y todo ojo le verá. Él respondió: anda, Daniel, pues esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Cuando la iglesia se va, entonces se va a levantar un hombre, una figura política, que va a traerle tratados de paz a Israel, y no solo a Israel, a todas las naciones. En la estatua de Nabucodonosor se ve, ¿verdad? Y como los pies, hermano, pies de barro con hierro mezclados, hermano, y los dedos tipifican cada uno de los diferentes países, hermano. Pero ¿qué es lo que va a hacer él, hermano? Venir a firmar tratados de paz. ¿Verdad lo que dice Daniel 9:27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a Israel, ¿verdad? A la mitad de esa semana, a la mitad
de la semana 70 Daniel, que es 3 años y medio, ¿sí? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ya lo vamos a ver. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es que es demasiado que ver, hermano. Pero por lo menos hablemos de la tribulación y ahí que Dios nos ayude en las otras semanas. Entonces, ¿quién es ese, hermanos? El anticristo. El que en Apocalipsis 6 viene montado en un caballo blanco. Que cualquiera que lo lea dice, ah, sí, caballo blanco, Cristo. Porque salió venciendo y para vencer y con un arco sin flechas. Y cualquiera dice es Cristo, pero no, es el anticristo. Es el anticristo. Apocalipsis 6, para que lo anoten, los colores del Apocalipsis o los jinetes del Apocalipsis: el blanco, el anticristo; el rojo, las guerras, el comunismo; el negro, el petróleo, la economía, trae una balanza en la mano; y el amarillo o verde palidejo, las pestes, los virus, el COVID. Dos. ¿El anticristo sabe que es el anticristo? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo calculo que sí. Yo calculo que sí. Tal vez el falso profeta, ese sí, porque está engañado por conceptos religiosos. Pero el anticristo ya se le tuvo que haber revelado que es para lo cual fue enviado. Es algo así como Judas, ¿verdad? Que en un momento determinado él se confrontó con tantas cosas, ¿verdad? Pero sí, muy buena pregunta, y yo calculo que sí. Y el falso profeta, ese sí está velado. Ese está velado por una religión, una falsa religión. Y el diablo, sí sabe quién es, obviamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, esos pactos de paz, porque ellos buscan, ¿qué busca el mundo? Paz y seguridad. ¿Qué busca la iglesia? Paz y santidad. Nosotros buscamos paz y santidad. El mundo busca paz y seguridad. Entonces, eso es lo que el anticristo les va a dar. ¿Qué quieren? Yo se lo doy, paz. Ok, yo se lo puedo dar. ¿Qué es anticristo, hermanos? El que se opone a Cristo. Eso, el que se opone o usurpa un lugar. Ese es el anticristo. ¿Y Cristo? Mesías, pero también significa ungido. Cristo es ungido, o sea, es un falso ungido. Un falso ungido. Y hermanos, ahorita vamos a ver, y en algún momento vamos a ver el perfil del anticristo, hermanos, de todo lo que él hace señales, prodigios, maravillas, desciende fuego del cielo. Lo que dice Hania, yo calculo que él va a saber quién es él, porque tiene cierto poder, hermanos. No es todopoderoso, pero sí tiene cierto poder. Pastor, digamos, bueno, ahí dice Apocalipsis 6, usted dice el anticristo es falso, pero en Apocalipsis 19:13 es el verdadero, porque dice que su aljaba, la derecha, la misma son vosotros, son sus hijos, que es la de. Sí. Eso está en la palabra de Dios en Apocalipsis 19:13. Ahí sale el verdadero. Se dice que viene su ropa teñida, porque ese sí es el verdadero, el Señor Jesucristo. Así es. En Apocalipsis hay dos jinetes con caballo blanco. El del 6 es el falso, y el del 19 es el bien y verdadero, que dice Tito. Pastor, Sí. como usted ya ahorita, ¿verdad? Que, digamos, él va a hacer pactos de paz con Israel, pero para hacer pactos de paz quiere decir que hubo una guerra, ¿verdad? Hubo un conflicto. Un desmadre. Tiene que haber un desorden, Un caos. antes de, ¿verdad? Y digamos, para tomar nota, ahorita, bueno, se sabe, ¿verdad? Se sabe de que Rusia y algunos países más le van a hacer guerra a Israel. Antes de ese tiempo, ¿verdad? Van a hacer guerra a Israel. Y ya en este momento se está comenzando a dar un conflicto entre Israel y Rusia, Sí. por la guerra en Ucrania. Déjeme hablar porque Hannah tiene que ver cómo me escucha. Sí, benditos, así es. Por eso que tanta cosa, hermanos. ¿Por qué lo del COVID, hermano? ¿Por qué la pandemia? Quería ver cómo se comportaba la gente, cómo nos comportábamos nosotros.
sí, a ver cómo íbamos a reaccionar a las vacunas, a la mascarilla y un montón de cosas. Pero, sí, obligado. Y si tiran otra, y sale alguien diciendo, yo tengo la pomada canaria para que no haya más pandemias. Por eso es que la gente dice, ¿y quién como la bestia? Así van a decir, ¿y quién como la bestia? Como ando en una posición como en verdad el salvador del mundo, ¿verdad? El salvador de todo. Y es donde todos los reinos, los 10 reyes, dicen que le dan su poder a la bestia. Ese es el propósito de ellos, unirse para darle el poder a la bestia. Por eso, hermano, lo que hablaba el apóstol Sergio, el reloj de Dios, la reina, la muerte de la reina, marcó un antes y un después de la humanidad, de las monarquías, de los reyes, porque hermanos, tienen que disminuir el poder que los reyes tienen en esos países, hermano, porque debería ya no tener tanto poder los reyes, porque todos los presidentes y los reyes le van a dar ese poder ¿a quién? A la bestia, al anticristo. Entonces, el que no ha visto el reloj de Dios, de la muerte de la reina, escúchelo, muy interesante. Isa. Pastor, un día de eso escuchaba una prédica de Sergio Enríquez. Ajá. Él decía que como iglesia estamos esperando que empiecen a cabalgar los jinetes, o equivocadamente esperando el arrebatamiento para que empiecen a cabalgar los jinetes. Ajá. Pero él decía, la iglesia no se ha percibido de que llevamos 100 años con 2 jinetes, que es el que usted habla ahora, el del amarillo, que son las pestes, que de los 1900 en adelante se han visto pestes, y las guerras, que desde el 1900 en adelante se han visto más guerras. Y él decía, ¿cómo es posible que la iglesia no se aperciba y todavía esté esperando que venga el primer jinete? Sí, así es. No, el apóstol Sergio pone un ejemplo muy bonito, muy práctico, porque él lo que dice es que a él lo critica mucho, la gente le pregunta, ¿verdad? Dice que él los sellos, entonces dice que los sellos se abrieron, los 4 colores del Apocalipsis, ¿verdad? Los jinetes se abrieron, entonces él pone un ejemplo y agarra una botella y él la destapa así, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? No es agua, no sé qué tiene que ser agua. Entonces dice, los sellos se abrieron y se empezaron a derramar, y él hace así, se empezaron a derramar, ¿verdad? sobre la tierra, se empiezan a derramar, pero no se han consumado todos, no se han gastado, no se ha vertido todos. Se abrieron los 4 sellos, se abrieron los sellos, pero y cuando la iglesia se va, se abre el 5.º sello. Ahorita estamos en los 4 sellos, pero no se han agotado todos, que es lo que dice Isa. No se han agotado todos, no sé si me voy a entender, ¿verdad? Entonces ese ejemplo me parece súper válido. Y agarra la botellita de agua desde hace 100 años. ¿A partir de qué? De la industrialización del planeta. Ahí empezó, hermano. Si usted empieza a ver que a partir de la industrialización del planeta, hermano, se empezó a subir, pero en una curva súper ascendente la tecnología. Hermano, o sea, hace 100 años para atrás fue muy lento, pero de hace 100 años para acá, y hace 100 años empezó la Primera Guerra Mundial y todo, de hace 100 años para acá. Y usted ve, y lo vamos a hablar cuando hablemos de las redes sociales, tenemos que anunciarlo bastante. Cuando hablemos de eso, vamos a ver cómo la televisión, por ejemplo, la televisión duró 50 años para alcanzar 100 millones de personas, por ejemplo, no recuerdo la cifra exacta. La televisión, cuando salió la televisión, duró 50 años para llegar a 100 millones de personas. La radio fue primero, duró 50 años. La televisión duró 48 años, pero el internet, para llegar a esa misma cantidad de personas, duró 20 años. El Facebook duró 3 años. El Twitter, 1 año. Y el TikTok, en meses, para llegar a 100 millones de personas. O sea, súper avanzadísimo. Por eso pasaba que leímos ahorita. Cierra los libros, cierra la palabra. La ciencia aumentará y muchos correrán. El estrés, hermano. El estrés. Amén. ¿Quién levantó la mano? Pita, perdón. Pastor, es que yo entiendo que son 4 sellos, ¿verdad? Ajá.
también he escuchado que existen 7 copas. Ajá. ¿Qué se va a dar primero? Las 7 Ahorita se abrieron los 4 sellos. Ajá. Falta aquí, a partir de la iglesia se va, empieza el 5.º sello. Tenemos que hablar de eso, de los sellos, ¿verdad? Hay que hablar de las copas también y hay que hablar de las trompetas. Pero digamos, Y lo que no está es los truenos sí todavía no han sido revelados. pero las 7 copas se dan en este mismo momento o después de que la iglesia se va. Son las copas de la ira de Dios. Ajá. Prefiero mejor no batear. ¿Ah? Sí, exacto. Prefiero mejor no batear y buscarle la respuesta más para no, porque estamos en doctrina y capaz que digo algo que no. Amén, hermanos. Pero como dice Denis, eso es en la tribulación y en la gran tribulación. Las trompetas, y sí, los truenos todavía no se llaman, todavía no. Amén. Entonces, que cuando estén diciendo lo que estaba hablando ahorita, me adelante, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta o embarazada y no escaparán. Entonces, vuelvo y repito, hermanos, una cosa es el espíritu del anticristo, la acción del inicuo, de la iniquidad, y otra cosa es la manifestación. Ya manifiestan en persona, hermanos. Eso se da hasta después de que la iglesia se va. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué era misterio? Algo revelado para la iglesia, oculto para muchos, pero revelado para la iglesia. El misterio de la iniquidad. Porque hay quien al presente, ahorita lo detiene. Y muchos dicen que es el Espíritu Santo, pero no, es la iglesia, porque hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio de la iglesia. Entonces, bajándole la lupa, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, el inicuo, el anticristo, el espíritu del anticristo. Solo que hay alguien en el presente que lo detiene, la iglesia. Hasta que la iglesia sea quitada por medio de un arrebatamiento, ahí será la manifestación de la persona del anticristo. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es el plan del anticristo? La unión de todas las cosas, el ecumenismo, la unión de la paz, la unión de la política, la unión de la salud, la unión de las naciones, la unión de la tecnología, la unión de la moneda, de todo lo que a usted se le venga a la mente ahorita. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, presidentes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos, ¿quiénes? Los 10 reyes o los 10 presidentes tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. A la bestia. Es como aquel pasaje que Tito decía, ¿verdad? ¿Quién es la bestia? Del Dios de sus padres no hará caso. Entonces por ahí sale la sospecha de que viene del pueblo judío, porque el Dios de sus padres, del Dios de su genética, de su generación, de sus ancestros no va a hacer caso, del Dios verdadero, ni del amor de las mujeres. Por eso es que viene con una línea homosexual, lo que tanto hemos hablado, y por eso es que el espíritu del anticristo tira por ese lado, ¿verdad? Del homosexualismo y de tantas cosas, y no solo eso, bueno, es un montón de cosas, pero bueno, por tiempo. Ni respetará a Dios alguno, Dios con D minúsculas, a cualquier tipo de Dios para él, ¿verdad? No solo que igual a ese ejército, cualquiera, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces, ¿qué es lo que está buscando, hermanos? Ecumenismo final. Ahorita en qué estamos, en un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo, hermanos? Que todos aceptemos lo que todo el mundo quiere aceptar. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? ¿Ah? Entonces, que todos digamos, ay, sí, pastor, ¿qué tiene de malo? Sincretismo. ¿Qué tiene de malo, pastor? Ah, ya muy religiosos ustedes, ya muy legalistas, y no, que la Biblia del pasado y todo, que la Biblia fue escrita hace muchos años, y que, bueno, pero eso es lo que busca el enemigo, por medio de la ventana de Overton. ¿Se acuerdan de la ventana de Overton, verdad? Lo hablábamos mucho en los discipulados, ¿verdad? ¿Qué es la ventana de Overton? ¿Quién se recuerda?
Así, en un solo énfasis, ¿verdad? ¿Ah? Es un proceso para que la gente termine aceptando lo que antes era inaceptable. Exacto, listo. Es un proceso que el enemigo mete en un plan. Todo el mundo brinca, salta y patalea y lo quita y lo vuelve a poner, lo vuelve a poner. Tiempo tiene, ¿verdad? Hasta que todo el mundo lo llegue a aceptar y lo lleguen a legalizar. Por ejemplo, el mejor ejemplo, el aborto. Hace 50 años era impensable que una mujer abortara, ahora lo están legalizando. Ahora lo están legalizando. Ani. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Dos. No, solo una. Yo dije dos. Sí, ya se la- Esa de uno. No sé, pastor, ¿y si el anticristo no puede ser una mujer? ¿Ah? El anticristo no puede ser una mujer. Es que habla mucho de un hombre, del inicuo y el hombre de perdición. El hombre de perdición. No sé si sí. Medio quebrado, pero sí. ¿Ah? Sí, por el aporte de las mujeres no hará caso. Por eso es que ahora se promueve mucho el homosexualismo, para que cuando este hombre diga yo soy homosexual, todo el mundo le aplaude. Como Ricky Martin, cuando se salió el closet, que todo el mundo sabía que era homosexual, ¿verdad? Como dijo Juan Gabriel, ¿verdad? Lo que se ve, no se pregunta. Así pasaba con Ricky Martin, ¿no? Cuando él decidió salir del closet, todo el mundo le aplaudió y ¿verdad? Todo el mundo le aplaudió. Y una pastora de Puerto Rico, del país de él, ¿verdad? Que lo reprendió y se le volcó todo el mundo y él tuvo que retractarse, ¿no? Casi que pedirle perdón. A lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Ese es el sincretismo, hermano, de que todos empecemos a pensar igual, a pensar igual, a pensar igual, en contra de Dios, en contra de Dios y en contra de Dios. ¿Entiendes? Pastor, es que sobre la pregunta que explica, Ajá. las 7 copas se van a dar en la gran tribulación. Ok. Ya lo investigué. Y ahí tengo el esquema por si alguien lo quiere. se lo puedo- Perfecto. Sí, sería bueno. Sería bueno que lo pasen. Gracias, Denitos. ¿En qué estábamos? Ok, vean este pasaje, hermanos. Lo que hablamos ahora. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El diablo dando la autoridad al anticristo. ¿Sí? Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? Este es el Salvador del mundo. Este es el que ocupamos. Este es el de la pomada canaria. Este es. ¿Y quién podrá luchar contra ella, contra la bestia? Es la semana 70 de Daniel. El trato es para Israel. No Daniel Daniel el otro, ¿verdad? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos otros países. Todos los países que quieren destruir a Israel. Las naciones de aquel lado odian a Israel. Lo desprecian, lo menosprecian. Lo han atacado un montón de veces, hermano, y Dios siempre saca bandera por ellos. Busque ahí, cuando llegue a su casa, busque ahí la guerra de los 6 días, hermano. Cómo protegió el Señor a Israel. Qué tremendo, hermanos, todo lo que ellos han pasado. Que han pasado sus cosas duras también, ¿verdad? Pero bueno, por esta semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? Pues repito, la paz de Israel, el nuevo orden mundial, hermano, que va a querer imponer. Entonces, la bestia, el anticristo, la figura política, el falso profeta, figura religiosa. Cuando me refiero a religiosas, es una persona metida en una religión que va a tener el poder mundial, hermano, de decir: vean, es él, de hacerle publicidad, imitando a Juan el Bautista, ¿verdad? Que le preparó el camino al Señor. El falso profeta le va a preparar el camino al anticristo. Y es una figura religiosa. Ya todos por ahí sabemos por dónde anda el asunto, ¿verdad? Pancho, digo. Pancho, vestido de blanco. Este me llama la atención porque lo que hablaba Esteban el domingo, en la escuelita, me llama tanto la atención con lo que voy a decir, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Entonces el enemigo sabe que entre
menos iglesias hay, entre menos adoremos al Señor, menos vamos a poder tener esa fuerza para batallar con lo que viene. Me llama la atención porque dice que hay 50 países ahorita que prohíben el evangelio. ¿La qué? Que están prohibiendo adorar al Señor. Ah, el evangelio. Ajá. Entonces eso me llama a mí la atención Sí. para estos tiempos. Sí. Es que para nosotros, pero hermanos, el pueblo mismo, nosotros, con la libertad que tenemos en esos países, en otros países no. En otros países no se puede con tanta libertad. Pues quiero que veamos la triunidad o la antitriunidad, la bestia y el anticristo, la figura política imitando a Cristo, el falso profeta, la figura religiosa imitando al Espíritu Santo, y el dragón o el diablo, que es Satanás, imitando al Padre. Aquí nos vemos a los tres, que Dios los reprenda. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, entonces, ¿qué hizo aquí? Confirmó el pacto para Israel, ¿sí? Pero vean lo que pasa aquí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio, ¿verdad? Lo que hablamos ahorita y hemos hablado siempre, ¿verdad? Vean cómo, qué tremendo, hermanos. El doble arrebatamiento. La iglesia sube, lo vimos con el ejemplo de la silla, ¿verdad? La que da la estatura sube para Dios y para su trono, a las bodas del Cordero, ¿sí? Pero la que baja, que es la mujer, baja al desierto, ¿sí? Que es la iglesia que se queda, y es esa mujer, una entidad femenina. Y la mujer vivió al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 3 años y medio, ya lo hemos hecho muchas veces, la conversión, ¿verdad? Esta guerra 1260 días, si lo divide entre 30, le da 42 meses, si lo divide entre 12 meses que trae el año, le da 3.5. Y abajo lo confirma, esto está hablando de la tribulación, arriba, tribulación, y abajo de la tribulación. Y se le dieron a la mujer las 2 alas del águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos es un año. Un tiempo, un año. Tiempos son 2. Se le suma el 1, 3. Y la mitad del tiempo, 3 años y medio. ¿Sí me van a entender? Ya es un repaso. Lo hemos hablado mucho. De hecho, dice que los 2 testigos van a profetizar por 1260 días. Después los van a matar. Entonces ahí está, hermanos, donde dice la mitad de la semana. ¿Cuál es la mitad de la semana? 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces a los 3 años y medio paz, y a los 3 años y medio se quita la máscara, les dice: no soy el Mesías que ustedes creían, y pasa lo que vamos a ver la otra semana, que es la gran tribulación. Pero bueno, y oí el varón del vestido de lino fino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, derecha e izquierda, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Pero lo poco porque está en Apocalipsis y en Daniel, el fundamento de los apóstoles y los profetas. Amén. Ok, entonces ¿qué pasa después de esa mitad de la semana? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Pero qué pasó ahí? Para que haya sacrificios y haya ofrendas, tiene que haber templo. Entonces, por eso es que ustedes escuchan mucho hablar, o escuchamos mucho hablar de la construcción del tercer templo. Y que cuando ya esté el tercer templo construido, ya la iglesia no está. No debería estar la iglesia. Porque ahí es donde Satanás o la bestia va a sentarse ahí como si fuera Dios. Entonces, se escucha que en Israel ya hay planos. Ya está todo listo, hermanos. Eso lo levantan como levantar un Lego, como levantar Legos, hermanos, en cuestión de segundos, ¿no? Tienen por ahí el arca del pacto escondida, dicen también, y todo, para todo eso, hermanos. ¿Por qué el tercer templo? Un paréntesis, ¿por qué el tercer templo? ¿Por qué se le llama el tercer templo?
¿Quién se recuerda? El primero, ¿quién lo levantó? No, el Señor le dijo a David: David, tú no me vas a edificar templo, tú no me vas a edificar casa, tú eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre, en paz edifica, no en guerra, lo va a levantar tu hijo Salomón. ¿Y qué significa Salomón? Pacificador. Entonces, ese fue el primer templo. Cuando llegó Babilonia, el imperio babilónico destruyó el templo. ¿Ok? Pero ese templo fue reedificado en tiempos de Nehemías, Esdras y Nehemías. Esdras el altar y Nehemías los muros. Entonces se le conoce como el segundo templo. Pero ¿qué pasó con ese templo? Fue destruido. Jesús dijo: ven ese templo, que lindo el templo y todo. Sí, Salomón lo hizo y Nehemías y Esdras lo reedificó. Pero les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70 después de Cristo los romanos lo destruyeron, lo desbarataron. Pero ahí quedó piedra sobre piedra todavía. Ahí donde están los ortodoxos que hacen así, ¿ustedes han visto? En el muro de los lamentos en Jerusalén. Ese es el templo. Entonces, cuando ese templo lo levanten nuevamente, se le va a llamar el tercer templo. ¿Sí? ¿Sí entendimos? Sí. Cerramos ahí. Paréntesis. Entonces, ese templo tiene que ser levantado, a eso quería llegar. Ese templo tiene que ser levantado para que se presenten sacrificios y ofrendas. Sacrificios y ofrendas. ¿Ok? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y las ofrendas, hasta la inauguración de Soladora habrá 1200, ahí dice 90 días. 1290 días. Y se da entonces ahí, hermanos, la manifestación del anticristo. Dice que hablará blasfemias contra el Altísimo. Se va a creer Dios, y más que Dios, y más que cualquier religión. Vea lo que pasa aquí. También se le dio boca al anticristo que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué es 42 meses? 3 años y medio. Pero es tremendo, hermanos, porque es Dios el que le da la autoridad. Dios lo permite, hermano. Dios lo permite. ¿Quién fue el que le dijo? Pilato fue. Que le dijo a Jesús: ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? ¿No sabes que yo tengo la autoridad para crucificarte? Y Jesús le dice: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dado de arriba. Entonces, el que dio la autoridad fue Dios. Pero bueno, 42. 3 años y medio que Dios le va a dar permiso, hermanos. Pero vean qué tremendo este inicuo, hermanos. Que Dios lo reprenda, en serio, hermanos. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, con T mayúscula, Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Mi ex jefe me decía que hasta el diablo podía recibir el perdón de Dios si se arrepentía. No, hermanos, cayó muy bajo, el enemigo ahí. ¿Y qué hace, hermanos? Entonces ahí usurpa el lugar de Dios en el templo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Por eso le digo, ahorita qué lindo reunirnos, hermano, pero en la tribulación y en la gran tribulación no se va a poder. Nada de cultos, nada de adoración, nada de alabanzas, nada de júbilo, nada, hermanos. Persecución cual no ha habido nunca ni habrá jamás. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero usted se sienta en el templo de Dios. Usted tiene que edificarse el templo que ahorita está destruido, el tercer templo. Pero qué tremendo, hermanos. Por eso crucificaron a Jesús, porque se hacía igual que Dios. Él sí, el anticristo, ¿no? ¿Vean que usurpador que es, hermano? Quiso venir a imitar a Cristo. Amén, hermanos. Él lo va a venir de muerte y va a resucitar, hermanos. Fuerte. Una herida de muerte mortal que va a ser sanada. Sí. De hecho, hay una palabra aquí. El mentiroso que no. Sí. Lo piquilla.
gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden en cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuyo advenimiento, dice, es por obra de Satanás. ¿Qué era advenimiento? Venida. O sea, que fue Satanás el que lo envió. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Un poder engañoso para que crean la gente, hermanos. Tenemos que ver el perfil del anticristo, porque es importante. Vuelvo y repito, aunque esto no es para nosotros, pero es para no ser engañados y no caer en la trampa, hermanos. Y no caer en la trampa. Pero entonces, ya para ir terminando, ya compresionando, porque al siguiente me ponen el amarillo en 2 minutos. ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo ahí en el celular, macho? No se ve. Bueno. ¿Salgo? 51. ¿Ah? 51. Ok. En 9 minutos, bueno, 5 minutos. Entonces, en la tribulación, paz y seguridad, amor y paz. Por eso Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz los doy. No como el mundo la da. El mundo da una paz diferente a la paz que da Dios. Recordemos que el plan del anticristo es hacerle creer a Israel que Él es el Mesías, el Cristo, el ungido, el que están esperando desde hace muchos años. Los engañan, porque es padre de mentira, pero en un momento determinado se quita la máscara, desnuda su rostro. Me llama mucho este pasaje. Nabucodonosor. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro, cambió su rostro. Ya no es el corderito, ¿verdad? El lobo vestido de oveja. Esa es la frase que estaba buscando. Ya no es el lobo vestido de oveja, ya no la oveja como tal, ahora es el lobo, el dragón. Pues cambia. Contra Sará, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces. 7 tiempos, 7 años, tribulación y gran tribulación. Amén. Gracias a Dios, no es para nosotros. Gaby. Pastor, me llama mucho la atención también, no sé si tendrá algún significado, Sí. pero cuando mandan al lago del fuego al anticristo y a la bestia y al falso profeta y todos, o sea, y ellos sí van a ir de por vida, ¿verdad? Y ya por toda la eternidad, y no como Jesús, que más bien fue exaltado después de su sacrificio. Qué tremendo. ¿Vos dices ese tema, verdad? Sí. Sí, buenísimo. Sí, exacto. Pero ¿por qué Cristo bajó ahí? Para que tú y yo no fuéramos ahí. Para eso, el Señor bajó. Él fue propiciación para nosotros, hermano. Él ocupó el lugar. Y Él se levantó de las cenizas. Por eso que Dios reprenda al ave fénix. Que Dios reprenda ese nombre, el ave fénix, que es una imitación de Cristo. Rápidamente, hermanos, ahí para que tomen una foto, hermanos, todo lo que es la gran tribulación, el día del Señor, el día malo, el día terrible, el día ardiente, el día de la venganza. Por eso, hermanos, es que en la iglesia no va a pasar eso. La venganza. ¿Acaso el Señor tiene que vengarse de nosotros? Se va a vengar de sus enemigos. Y nosotros no somos enemigos de Dios, no somos amigos del mundo. Entonces no nos constituimos en enemigos de Dios. El día de la ira de Dios, el día de las tinieblas de afuera, el día del Señor grande y terrible, o grande y temible, la gran tribulación, la gran apostasía, el día de la prueba, los ayes, los 3 ayes, el final de la consolación de Israel, la angustia de Jacob, la semana 70 de Daniel, 7 años de vacas flacas, las 7 espigas hermosas y el horno 7 veces calentado, para que no anotes por ahí lo estudies. Recordad que aquí te damos la harina para que sea su casa procese el pan, hermanos. Pero sí, hay que ver todo eso. A la mitad. Pero recordemos que para engañar hizo señales, prodigios y maravillas, hermano. Hizo un montón de cosas. Descendió fuego del cielo.
Pero a la mitad de esa semana, hermano, se quita la máscara y todo aquel que no se postre, ni adore, ni se postre ante la imagen, pagará las consecuencias. Y eso se ve tipificado en la estatua de Nabucodonosor, creo que eso lo enseñó doña Maritza, ¿verdad? Y el 666, y en la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Que lo enseñó el hermano Marcos también, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer la bestia, hermanos? La famosa marca, el famoso chip que ya anda por ahí, ¿verdad? Fuertemente. De esto me estaba hablando alguien que en Estados Unidos ya hay personas que tienen un chip y ya ahí tiene todo: tarjetas de crédito, cédulas, tiene absolutamente todo. Vea que ahora no hay necesidad de tarjetas de crédito, hermano. Ya está con el celular, no se paga. Yo lo pago con el teléfono. No va a decir que esa es la marca, ¿verdad? Pero por ahí va. Todo eso es plataforma. Entonces, ¿cuál es el plan de la bestia? Después de que engañó el primer plan, engañar a Israel. Y segundo plan, hacer una imagen, ¿verdad? Para que la adoren, y hacer una marca. Porque recordemos, hermano, que el diablo no es todopoderoso, él no es omnisciente, ni omnipresente, ni todopoderoso. Entonces, aunque él tiene poder, no es todopoderoso. Entonces, él quiere, hermanos, el control total de la humanidad. Saber quién es Carlos, qué hace Carlos, cuánto gana Carlos, dónde viaja Carlos, cuánto gasta, qué hace, qué no hace, cómo. Por medio, hermanos, del chip. Para saber dónde está, dónde va, GPS, ya todo lo que es GPS, todo eso va por ahí, ¿sí me va a entender? Entonces, hermano, para terminar, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, la imagen, no la bestia, sino la imagen, para que la imagen hablase e hiciese matar todo aquel que no lo adore, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca, el sello. Recordemos que los que estamos sellados por el Espíritu Santo no nos toca la marca. Una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Para qué? Para que ninguno pueda ni comprar ni vender economía, sino que el que tuviese la marca, el nombre o el número. La marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 6. Y aquello va tatuándose el 666, hermano, en el brazo. Salvo, siempre salvo, decía, hermano. Qué tremendo, hermanos. Pensará en cambiar los tiempos y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y empezará a cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, lo que hemos estado hablando. Pero se sentará el juez y quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Tanto alboroto y tanta cosa que hizo, hermanos, y dice que el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. Así lo va a destruir, ¿no? Pero qué tremendo, hermanos, porque dice que cambiará los tiempos y las leyes. No está haciendo eso ahorita, hermanos. No está cambiando las leyes. No está promoviendo un montón de cosas antinaturales, antibíblicas y anti la voluntad de Dios. Cambio de leyes, cambio de tiempos, acelerar todo, estrés, todo lo que los capataces que hablaba Juanito aquel día, los capataces del último tiempo, el estrés, el correr de allá para acá y tanta cosa y deudas y capataces del último tiempo, afectando personalidades, conductas y razonamientos. Pero ¿cómo, hermano? Blasfemando, afligiendo, hermano, poniendo yugo sobre las personas. Entonces pensará cambiar los tiempos. No cambiemos nosotros, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Un aplauso al Señor. Sí. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las armas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Cuál imagen? Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Sí? Y no recibieron la marca. ¿Cuál marca? Ya lo vimos también. En su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años.
Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y ya se han enflaquecido en la sangre del Cordero. Amén, hermanos. Por eso que siempre le decimos, lave sus ropas, lave sus vestiduras, que no te agarren así. Y entró el rey para ver los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de bodas y le dijo, amigo, Etairo, ahí lo vemos después, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que se servían, atarle de pies y manos y échelo a las tinieblas de afuera, a la gran tribulación. Ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Hermanos, la peor semana lo vemos, pero la gran tribulación no es nada. Cuando habla de los años, apúntelo ahí, Apocalipsis 9. Cuando habla de los años, hermano. Y apunte por ahí, Jeremías 46:10. Mas ese día será para Jehová Dios de los ejércitos día de retribución, para vengarse de sus enemigos. Que he dicho que no somos enemigos del Señor. La espada devorará y saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos en la tierra del norte junto al río Éufrates. No es jugando, hermanos, no es jugando. No digamos, me la voy a jugar, ahí, mientras no me sellen y no me pongan algo, me entrego la cabeza. No es tan fácil, hermano. Denis, ya yo terminé. Como pregunta, Sí. digamos, eso que usted acaba de decir, lo último que acaba de decir. Que hay gente que dice que, como decía Juanito, que alguien le decía que él se la jugaba, que cuando a él lo devolvían, iba y le ponía la cabeza una vez en la anticristo. Pero el detalle es que la muerte no va a poder producir su efecto. La muerte de Dios da todo. Entonces, hasta que Dios da permiso a la muerte de volver a producir su efecto, es que les pueden cortar la cabeza. Van a ser torturados terriblemente con cosas inhumanas que no se puede aguantar, pero no se va a poder morir. Sí, así es. Ven, estudien un poquito de la Santa Inquisición, lo que le hacían a los que no profesaban la ley tradicional, todo lo que le hacían, hermanos. Eso fue una gran tribulación. Y Jesús dijo, no ha habido ni habrá jamás. Amén, hermanos. ¿Preguntas? ¿Aportaciones? Vamos. No, Mike, no, dice Mike, ¿por qué será? Amén y amén. Padre, papito lindo, gracias, Señor. Gracias, papito lindo, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Padre, yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, Señor, que vinieron, Señor, a buscar el alimento, Señor. El alimento que viene de ti, Señor, ser instruidos, ser enseñados, Señor. Gracias por este tema, que aunque sabemos que no es para nosotros, Señor, es importante, Señor, conocerlo y saberlo, Señor, para no ser engañados, Señor, para no ser, Señor, seguidores, Señor, de tanta mentira, Señor, y de tanta cosa, papito lindo. Padre, permítenos, Señor, no caer, Señor, en las trampas y las redes del enemigo, Señor, de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, papá. Por favor, papito lindo, no ser, Señor, nosotros seducidos y no ser nosotros influenciados por el espíritu del anticristo que se está moviendo, que está cabalgando, Señor, y que está haciendo estragos en esta tierra, Señor. Más bien que seamos dignos, papito lindo, de escapar de las cosas que vendrán para este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Den un aplauso al Señor. Dios te bendiga. No te vayas sin despedirte del hermano y nos vemos el domingo, primero Dios.